Sean bienvenidos una vez más a Coa Technology CR. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium. En la clase del día de hoy vamos a estar modelando una función de Selenium que nos va a permitir obtener nuestros datos de prueba que vamos a utilizar en nuestras pruebas por medio de una conexión a base de datos. En una base de datos SQL Server. Para eso, primero vamos a crear o tener creada nuestra base de datos, la que vamos a estar utilizando en nuestras pruebas para hacer la conexión y para obtener los datos de la prueba. Vamos a crear una base de datos que podemos llamar pruebas automatizadas Python, y dentro de ella una tabla a la que podemos llamar datos prueba con tres columnas. Es una tabla muy sencilla con el ID de la prueba, la descripción del caso de prueba y el valor del dato de prueba que vamos a estar utilizando. Es importante también que tengamos creado dentro de nuestro gestor de bases de datos, en este caso el SQL Management Studio, un login configurado con usuario con contraseña, que es el que vamos a estar utilizando para nuestra conexión a la base de datos y para realizar la respectiva consulta de los datos de prueba. Para eso vamos a irnos a la carpeta seguridad, logins, y vamos a dar clic derecho en login, new login, y aquí es donde podemos configurar los distintos logueos de nuestro gestor de base de datos. Seleccionamos SQL Server Authentication, colocamos nuestra contraseña, la confirmamos, colocamos un nombre a este login. El nombre del login sería el nombre de usuario. Ocupamos configurar los roles, podemos dejarlo público o colocarle security admin o sysadmin para que tenga acceso a todas las bases de datos. Lo mismo en la user mapping, seleccionamos la base de datos a la que va a tener acceso. Lo mismo en la cejilla de status, que le indicamos que tenga el permiso de conectarse y que el logueo esté habilitado. Le damos OK y lo creamos. Por acá ya tenemos nuestro usuario creado. Si damos clic derecho en propiedades, aquí podemos ver nuestro logueo, la contraseña que le colocamos, los roles public, sysadmin, el mapeo, la base de datos que está utilizando el usuario y el esquema, y el status, que tenga permitido conectarse y que el logueo esté habilitado. Con eso ya desde nuestro proyecto, cuando hagamos la conexión, vamos a poder conectarnos a esta base de datos desde allí y realizar la consulta respectiva. Una vez que tengamos esta parte configurada, podemos ir a nuestro proyecto y en nuestro archivo function vamos a empezar a modelar nuestra función para realizar la conexión. Lo primero que ocupamos tener es la importación de la librería PyODBC. Recordemos que esta librería primero tiene que estar instalada dentro de nuestro entorno Python, tanto en el local como en el entorno
virtual que estemos utilizando y que tengamos ligado a nuestro proyecto. Colocamos nuestro import py o dbc. Si no la tienen instalada esta librería, por aquí abajo o en la esquina de este video les va a estar saliendo un enlace donde podrán ir a revisar cómo se instalan las librerías y cómo importamos nuestras librerías a nuestro entorno virtual por medio de un archivo. Y ahora podemos empezar a modelar el método para realizar nuestra conexión. Le podemos poner de nombre py o dbc conexión base de datos. ¿Y qué es lo que va a recibir por parámetro? Nuestro atributo self y los parámetros que vamos a estar utilizando para nuestra conexión a la base de datos. Únicamente que los parámetros de esta conexión vamos a pasarlos de la siguiente manera. Nuestro primer parámetro le llamamos servidor, que es el servidor donde se encuentra alojado nuestra base de datos. Y le decimos también inicializar punto dbhost. ¿Qué es esta variable? Esta variable es una de varias variables que tenemos en nuestro archivo inicializar, que lo que tienen es esos valores de conexión a nuestra base de datos. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nuestra conexión a base de datos la podamos o pasar explícitamente, pasándole cada uno de los valores, o con solo pasar el atributo self, por defecto va a venir y utilizar estos valores. Si pasamos el valor de environment test, va a venir y va a utilizar los valores de esta sección. Si pasáramos el ambiente dev, va a venir y utilizar estos valores. Entonces, acá vamos a indicar, como también nuestro primer parámetro, el ambiente, vamos a indicar que o se lo pasamos nosotros por el parámetro, o que por defecto utilice el que tenga inicializado en nuestro archivo inicializar, que en nuestro caso sería test. Seguidamente nuestro host, que es el servidor. El siguiente parámetro dbname, que es el nombre de nuestra base de datos, y le indicamos que por defecto, si no se lo pasamos, utilice el valor de dbdatabase. El siguiente parámetro, user, el usuario con el que nos conectamos, y por defecto que utilice dbuser. El siguiente parámetro, pass, y por defecto que utilice dbpass. Todos estos parámetros los colocamos también en nuestro archivo inicializar. El host con el que nos vamos a conectar, el puerto en caso de ser necesario, el
el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar, el usuario y la contraseña. Y el ambiente al que nos vamos a conectar. Siguiendo con nuestro método, vamos a abrir un bloque try, crear una variable con y vamos a llamar al método connect de nuestra clase Py o DBC. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Construir nuestro connection string, nuestro string de conexión. Lo vamos a construir de la siguiente manera: driver o DBC driver 17 for SQL server, y empezamos a indicar nuestras variables. Como server le pasamos el host, que lo tenemos acá, nada más que aquí le colocamos servidor, dbName, el user y el pass. Y todos estos valores o bien los vamos a pasar en nuestro llamado al método, o en su defecto, si no se los pasamos, los va a ir a tomar de el archivo inicializar. Seguidamente vamos a crear una variable cursor, que es la que va a mantener nuestra conexión, y llamamos al método cursor. Podemos imprimir en nuestra consola el resultado de la conexión exitosa. Y como resultado retornamos nuestro cursor, nuestra variable cursor. ¿Para qué? Para que nos retorne la conexión a nuestra base de datos. Adicional, y para manejo de errores, vamos a crear nuestro bloque exec, y la excepción que vamos a manejar es PyODBC operational error as error, que nos va a permitir retornar el error que se está presentando. Colocamos nuestra variable cursor en none, porque la conexión no se habría podido establecer, y hacemos un pytest.skip. ¿Para qué? Para que se salte esta prueba por este error. Razón, le colocamos error en la conexión a la base de datos, y le adjuntamos el error que nos presentó la excepción. Y con eso tendríamos nuestro método para la conexión a la base de datos. Adicionalmente, vamos a crear también un segundo método que nos va a permitir hacer una conexión a la base de datos. Le vamos a llamar PyODBC consulta base de datos. ¿Y qué es lo que va a recibir por parámetro? El atributo self y la consulta query, el query de nuestra consulta. Creamos nuestra variable cursor, y ¿qué es lo que va a tener esta variable cursor? El resultado de nuestra
función anterior. Py ODBC conexión. Le pasamos solo el atributo self para que tome por defecto los valores de nuestro archivo inicializar. Ahora, en un bloque if, lo que vamos a hacer es validar el resultado que contiene nuestra variable cursor. Si nuestra variable cursor no es num, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de un bloque try, vamos a ejecutar con nuestra variable cursor el query que estamos pasando. En este caso, la consulta que estamos realizando en nuestra base de datos. Creamos una variable result que va a ser igual a el resultado de nuestra consulta con el método fetchAll, o sea, todo el resultado de la consulta. Por medio de un for, decimos por cada una de las filas en el resultado de la consulta, retórneme el valor 0, el valor del primer campo. Ya dentro de unos momentos vamos a ver cuál es la consulta que vamos a estar ejecutando para obtener nuestro valor de prueba. Y adicionalmente podemos imprimir dicho valor también. Y también ocupamos colocar un bloque exec en caso de que nuestra consulta falle. Decimos py ODBC .error as error y imprimimos en nuestra consola el error que se nos está presentando. Error en la consulta. Y concatenamos el error. Y después, en un bloque finally, que es un bloque que se va a ejecutar sin importar si la consulta a la base de datos funciona o no, vamos a decir en un if cell.cursor cell.cursor.close para que nos cierre la conexión independientemente si la consulta se pudo hacer o no. Podemos imprimir también un mensaje de parte de Py ODBC diciendo que se cerró la conexión con la base de datos. Y con esto ya tendríamos nuestro método para consultar a la base de datos. ¿Cómo podemos hacer uso de estos dos métodos? Primero nos está indicando por acá que tenemos un error. Vamos a revisar qué nos está diciendo. Era que nos faltaban los dos puntos acá. Para implementar estos dos métodos, lo que vamos a hacer es crear una nueva prueba en nuestra capa de pruebas, un archivo py de módulo. Le podemos colocar de nombre test
20. Seleccionamos nuestra plantilla y lo primero que vamos a hacer es importar nuestras librerías. El coding, el archivo function con nuestras funciones de Selenium, la unit test, el PyTest en caso de que ocupemos hacer un skip en nuestras pruebas, el Allure, que es para poder ejecutar nuestra prueba con Allure, y PyODBC. Este PyODBC puede que no sea tan necesario porque ya lo tenemos acá importado en nuestro archivo functions. Lo segundo, para cuando ejecutemos nuestra prueba con Allure, son nuestras documentaciones de Allure. El feature, el history, el test case, la severidad y la descripción. Si no sabes bien para qué son estas anotaciones, por aquí abajo también les estaremos dejando un vídeo donde pueden ir a revisar cómo se instala Allure, cómo se configura, cómo se documentan los casos de prueba y cómo se generan los reportes de los resultados de las pruebas en Allure. Seguidamente, en nuestro método setup, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar nuestra configuración para nuestra prueba. With Allure Step, nuestro primer paso, abrir el navegador y obtener nuestro archivo JSON. Abrimos el navegador y obtenemos nuestro archivo JSON, que es donde tenemos nuestros localizadores. En nuestro método test lo podemos subir al segundo lugar por cuestión de orden. Lo renombramos a test1 y acá vamos a colocar los pasos que vamos a estar haciendo dentro de nuestra prueba. With Allure Step, nuestro paso 2, ir al sitio de la aplicación de pruebas. Web URL driver con nuestra dirección. Este método para la captura de pantalla lo podemos dejar, va a tomar una captura de pantalla normal, la va a juntar en la carpeta que tenemos definida. El siguiente paso, obtener el elemento en la aplicación web para interactuar. Entonces llamamos al método obtener elemento y le pasamos nuestro localizador y lo almacenamos acá. El siguiente paso, allure.step, escribir en el elemento obtenido. Y aquí lo que hacemos es llamar a nuestro método escribir texto y ya no vamos a escribir manualmente nuestro texto como lo hacíamos antes, sino que vamos a pasarle primero nuestro elemento sobre el que queremos escribir y segundo nuestro método de consulta a la base de datos, que se llama PyODBC consulta BD. Y aquí nuestro atributo self y el query que vamos a estar ejecutando. Si tomamos este query y no lo llevamos a nuestro gestor de base de datos y lo ejecutamos, vemos que nos va a devolver o nos devuelve el valor de prueba artículos cocina. Este valor de prueba es el que nos va a estar retornando como fila 0
en el resultado de búsqueda y el que vamos a retornar acá al final para que escriba en el elemento en la página. Lo escribimos. Este elemento que estamos colocando aquí no es tan necesario, porque aquí este método lo que está yendo es a verificar que este elemento se encuentra en la página para así luego poder escribir en él el valor que obtenga con nuestro query. Aquí hacemos nuestro exec en caso de que se presente algún problema. En el siguiente paso, alur.stack, presionamos enter en la aplicación para que haga enter y usamos el método envío teclas específicas para que haga enter en este elemento. Este método de la captura pantalla Alur lo tenemos deshabilitado por el momento, porque cuando ejecutemos nuestra prueba desde nuestro Eclipse, si lo mantenemos habilitado, nos presentaría un error, porque el adjunto de Alur no se puede adjuntar si ejecutamos nuestra prueba desde el Eclipse. Pero cuando ejecutemos nuestra prueba por medio de los archivos de consola, desde la consola, como lo hicimos en uno de los vídeos anteriores, este método sí se va a poder ejecutar, sí lo podríamos tener activo. Lo mismo con la captura de pantalla de este otro nivel. Y por último, en el método teardown, lo que vamos a hacer es cerrar nuestra instancia de el navegador. Con esto ya tendríamos nuestra prueba lista para ser ejecutada consultando datos desde nuestra base de datos. Vamos a ejecutarla desde el Eclipse. Acá tenemos la instancia de nuestro navegador. Escribió artículos cocina, presionó enter y finalizó nuestra prueba. Si revisamos lo que escribí en la consola, podemos ver todo lo que fue haciendo. Conexión exitosa, cuando se cerró la conexión, y la prueba finalizó exitosamente. Ahora vamos a ejecutar esta misma prueba, pero desde nuestro Alur. Para eso vamos a habilitar la captura de pantalla de Alur y el cierre del navegador por parte de Alur. Salvamos nuestra prueba, nos dirigimos a donde tenemos nuestros archivos de consola. En nuestro framework de pruebas automatizadas, en nuestro entorno virtual, QA, framework de pruebas, SRC, y nuestra prueba se encuentra en la carpeta T. Esa es la prueba 20. La copiamos y la extraemos a este nivel. Y lo que ocupamos hacer es colocar esta prueba dentro de nuestros archivos de ejecución. Vamos solo a ejecutar nuestra prueba 20 para que sea más rápido.
La colocamos ahí, test20.py, salvamos nuestro archivo. Igual en los demás, en este no tenemos que colocar nuestro archivo porque este es el archivo que genera nuestro reporte ALUR una vez que los resultados de las pruebas ya están listos. En este sí, lo colocamos acá. Y en el que abre el reporte, no lo tendríamos que colocar porque este nada más abre el reporte de ALUR en nuestro navegador. Podemos ejecutar nuestra prueba usando estos dos archivos, o podemos utilizar únicamente este que ejecuta y genera el reporte, y por último el que abre el reporte. Eliminamos nuestras carpetas de ALUR Results y ALUR Report, aunque no es necesario porque ya dentro de nuestro archivo hacemos un clean de la carpeta ALUR Report, o sea que limpie lo que esa carpeta tenga para la generación de los nuevos resultados. Ejecutamos nuestro archivo. Por acá tenemos nuestra ejecución, está ejecutando. Nos presentó un error, vamos a revisar qué es lo que nos está presentando. Nos está diciendo que en este método, cuando lo llamamos, se esperaba una indentación y es correcto. La primera vez que ejecutamos teníamos esta parte comentada, por eso no nos dio ese error. Ahora la tenemos habilitada. Lo que tendríamos que hacer es mover ese bloque ALUR.step un nivel antes para que nuestro método nos quede dentro de ese bloque y quede con la indentación correctamente. Volvemos a traernos nuestra prueba 20 con el cambio que acabamos de hacer. Nos la traemos para acá y ahora volvemos a ejecutar nuestra prueba con nuestro archivo .bar. Se empieza la ejecución. Acá tenemos nuestro navegador. Escribe artículos cocina, que es el que consultó en la base de datos, y la prueba queda exitosa. Pone nuestra consola en pausa a espera de que nosotros presionemos una tecla para que pueda continuar con la generación del reporte. Aquí podemos ver que tenemos nuestra carpeta ALUR Results con el resultado de nuestra prueba. Presionamos Enter y nos genera la carpeta ALUR Report. Ahí tenemos la carpeta ALUR Report con el resultado o con el reporte ALUR. Si entramos a ALUR Results, vamos a ver los archivos de la ejecución de nuestra prueba junto con los attachments, las capturas de pantalla. Si entramos a ALUR Report, nuestro reporte en ALUR, y ejecutamos el tercer archivo para ver la ejecución de nuestro reporte, para que nos abra nuestro reporte en ALUR. Aquí tenemos nuestro reporte en ALUR. Tenemos que se ejecutó una prueba que quedó al 100%. Los features, pruebas Mercado Libre. Si nos vamos a suites, podemos ver SRC, prueba 20, test 01
y de este lado podemos ver los pasos que se hicieron. Podemos ver que cuando escribió en el elemento, adjuntó la captura de pantalla, artículos de cocina, que es el elemento que consultó de nuestra base de datos. Si seguimos el resultado de búsqueda, cuando presionó Enter, ahí lo tenemos, y cuando cerró la instancia del navegador. También podemos ver lo que escribió en la consola, y por acá podemos ver conexión exitosa, se cerró la conexión con la base de datos. Y por último, el teardown, cuando cerró la instancia de nuestro navegador. También podemos ver la documentación de nuestra prueba. En este espacio de links es donde podríamos eventualmente colocar el link de nuestro caso de prueba manual que tendríamos en una herramienta de gestión de pruebas, sea Jira, Azure DevOps o cualquier otra herramienta de gestión de pruebas. Adicionalmente, en History podríamos ver información de otras ejecuciones de nuestra prueba, y en Redlist también. En este caso no tenemos otras ejecuciones de nuestra prueba. Y con esto tendríamos nuestra conexión a base de datos, y cómo poder obtener nuestros datos de prueba desde una base de datos y generar esos resultados de prueba en algo. Si te ha gustado la clase del día de hoy, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más, y déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase del día de hoy, qué temas te gustaría ver, tus dudas, y comparte este video con quienes se encuentren aprendiendo a automatizar pruebas utilizando Python con Selenium.